Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Río Robles, integrante del programa Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. En su nombre y representación, y además de los integrantes de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Ambiental, les damos la más cordial bienvenida al programa de capacitación en el marco de la emergencia ambiental sobre hidrocarburos. Conferencia: Gestión de crisis de la Z a la A. Aprendizajes por el caso Repsol. El ponente: tenemos el agrado de presentar al especialista, el licenciado Enzo Chaparro, comunicador y marquetero, con más de 20 años de experiencia general en comunicación corporativa, asuntos públicos, gestión de crisis, relaciones institucionales y reputación. Ha dirigido equipos de trabajo en empresas privadas, gremios empresariales y entidades públicas, y laboró como periodista en importantes medios de comunicación como Canal N y los diarios Gestión y Expreso. Posee una maestría en marketing por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgrados en responsabilidad social, relaciones comunitarias, marketing digital en universidades como ESAN y la Javeriana de Colombia. Y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Para realizar alguna consulta, levantar la mano o escribir por el chat. Esperemos a que el ponente invite a abrir el micrófono para preguntas y consultas. Muchas gracias. A continuación, les cedo el uso de la palabra y damos el inicio a la conferencia de hoy. Bien, buenas noches. Buenas noches con todos y gracias por estar allí. Mi nombre es Enzo Chaparro, como ya acaban de anunciarme. Quiero dar las gracias antes de empezar al capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros de Perú, a su presidente, el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, para justamente poder empezar esta reunión importante que tiene que ver básicamente con la experiencia de la gestión de crisis, sobre todo en un tema tan importante como lo es el caso Repsol en estos días. ¿Y por qué le llamo a esta exposición? Justamente voy a compartir pantalla en este momento con ustedes. ¿Por qué llamo a esta exposición de la Z a la A? A ver si un momentito que voy acá a colocar justamente la... Ahí está. ¿Por qué la gestión de crisis de la Z a la A? Vamos a ir al revés. Primero vamos a conocer los casos que se han dado de crisis de ese tipo, con temas de derrames de petróleo a nivel mundial, también en el Perú, por cierto, experiencias que se han dado en todo ámbito. Y luego de ello analizar el caso Repsol de manera más puntual, que es justamente lo que nos lleva a esta reunión de esta noche. Para luego finalmente pasar ya a la explicación de cómo en todo caso se maneja una crisis al interior de una organización, sea esta pública o privada. Entonces, voy a comenzar. Ya ustedes ya saben un poco de mi perfil, ahí estoy yo y lo que he hecho en estos 20 últimos años de mi vida. Y aquí está la presentación de esta exposición acerca de la gestión de crisis. Vamos a hacer primero una breve casuística en Perú y mercados mundiales acerca de casos de crisis vinculadas a hidrocarburos de manera concreta. Luego el tema Repsol y, como ya les dije hace un momento, también la gestión de crisis en el paso a paso. Recordemos qué ha pasado en el mundo en los últimos 30 años, 40 años inclusive. He puesto un poco en orden los casos más dramáticos a los casos, digamos, igualmente complicados, pero comenzando con el más difícil de todos, que fue este derrame de crudo que se dio como consecuencia de la guerra del Golfo allá por el año 1991. Como ustedes deben recordar, de manera deliberada se vertió al mar una cantidad gigantesca de crudo que contaminó por décadas y para siempre una gran importante zona del Medio Oriente y que obviamente afectó la vida del ecosistema en la zona como parte de esta guerra. Luego tuvimos un caso que es el más reciente, el más conocido, el de British Petroleum, del año 2010 en el Golfo de México, que obviamente fue un segundo caso a nivel mundial de consecuencias también devastadoras para la zona, para la fauna
en la zona del Golfo de México. Tenemos también el caso, muy similar también en la misma zona, de la plataforma de Pemex, la stock número 1, del año 1969, que también fue un caso emblemático. También tenemos un caso de una embarcación, el Castillo de Belver, en Sudáfrica, en el año 83, que también causó estragos en la zona marítima. Y un caso también emblemático, el caso de Exxon Valdez, en el puerto de Valdez, en Alaska, en el año de 1989, que también causó grandes pérdidas en el ecosistema. En el Perú, el caso más emblemático sigue siendo en el año 2014 en Urarinas, en la selva del Loreto, que también causó estragos en una importante zona de la selva peruana y que hasta el día de hoy sigue concitando atención de las agencias ambientales, que sobre todo toman este tema como algo importante a considerar. Y ahora, obviamente, el caso del derrame que hemos tenido en Ventanilla, el caso de Repsol. De esos casos hemos tomado dos modelos, que son el caso de British Petroleum, de Golfo de México. Recordemos, vamos a hacer un resumen de este caso de una manera puntual. En este tema de British Petroleum, ¿qué ocurrió? Los directivos de esta empresa asumieron de un principio la responsabilidad de los hechos y anunciaron también que iban a afrontar los gastos que iban a derivar. Finalmente, haciendo un costeo final de todo lo que en cierto modo le costó, para la redundancia, a BP este caso, fueron aproximadamente más de 100.000 millones de dólares entre remediación y multas que se dieron como consecuencia de este derrame, que incluso las consecuencias fueron tan grandes que el crudo llegó hasta las costas del norte de la Florida, en la parte del Golfo, inclusive hasta el delta del río Mississippi. Esto ocurrió a los 10 días de este incidente. Un caso bien particular es que la empresa, luego de algunos días del derrame, de lo que pasó aquella oportunidad cuando explotó esta plataforma en el mar, es que la empresa admitió que no estaba preparada para el tamaño de la contingencia que se había presentado. Como consecuencia de ello, el líder de la organización, de la empresa, fue quien salió a dar la cara ante este hecho, pero lo hizo mal. Se le cuestionó justamente porque tenía, no sé, no es nada tan convincente sus palabras ante la media de comunicación. Incluso el mismo presidente de aquel entonces en Estados Unidos, Barack Obama, también intervino. La empresa BP, justamente para tratar de aplacar un poco la enorme presión social que había en aquel entonces y la comunidad internacional por este derrame, lanzó un plan de publicidad en televisión que le costó más de 50 millones de dólares a la empresa, donde salía el CEO de BP hablando acerca de lo que iba a hacer la empresa para remediar el problema que había en el Golfo, y al lado de imágenes un poco extrañas, porque se veía pues al CEO de BP tocando aguas cristalinas, ¿no? Entonces como que era un poco no coherente ese mensaje del momento, ¿no? Dando a entender como que la empresa pues tenía todo resuelto, pero en realidad no era así. Aparte de esto, la empresa también invirtió en redes sociales, invirtió en Google, en publicidad en Google, sobre todo en buscadores, con la finalidad que lo primero que se pudiera encontrar cuando uno busca la palabra BP, el desastre del Golfo de México, era justamente un plan de remediación que la empresa ya había preparado con esa finalidad. Y esto fue colgado en el Internet. Y la idea era que no aparezca ninguna otra cosa que no fuera más que nada el plan de remediación que la empresa estaba ya preparando con la finalidad de atender el problema en el Golfo de México. Como consecuencia de todos estos problemas, el CEO de BP fue removido de su cargo, fue removido en todo caso como vocero principal, y fue otro quien asumió la vocería. En todo caso, otros que asumieron la vocería, no fue uno, fueron varios voceros. Y obviamente el impacto ambiental de este hecho, después de casi 12 años de ocurrido, sigue obviamente siendo materia de análisis a nivel mundial por diferentes organizaciones que tienen que ver con el cuidado ambiental. Entre los aciertos que se le pueden contar a BP por este hecho está, número uno, que tuvo una muy rápida reacción. De hecho, la empresa, ni vino por el problema, automáticamente salió al frente a tratar de explicar qué había pasado.
asumió de un principio la responsabilidad de los hechos. Produjo gran cantidad de información, ¿no? Sí, no paró la información de la empresa, no dejó de comunicar jamás. Pero en cuanto a los desaciertos, es que la empresa tuvo problemas de transparencia en el manejo de la información, no se notó tan veraz y mintió, porque decía una cosa, pero al final era otra la que estaba ocurriendo en la remuneración. Se dice, lo que comentan en aquel entonces los expertos de comunicación en Estados Unidos, que el CEO de la empresa de BP se notaba un poco arrogante, como que él no transmitía una imagen veraz o una imagen de alguien que supiera o tuviera el control de la situación. Y entonces, como vemos en su momento, falló como vocero. Y aparecieron otros voceros, que básicamente eran opinólogos, eran otros técnicos que se ponían a hablar acerca del caso BP, y eso era lo que finalmente salía en la medio de comunicación, más no el mensaje final de BP. La inversión que se hizo, como vemos en ese momento, de 50 millones de dólares en publicidad en televisión, pues no fue bien aprovechada. Tampoco el tema de la compra de anuncios en Google, pero en cierto modo eso en el tiempo dio frutos. El tema de Internet, al menos en el tiempo, sí dio frutos, pero al comienzo como que no era bien visto. Y de hecho hubo un gran descuido del Internet y las redes sociales por parte de la empresa. Aparte de ello, hubo un maltrato a la prensa, puesto que en la comunicación que querían indagar acerca del caso o que, por ejemplo, querían estar cerca del problema, por ejemplo, fotógrafos de medios de comunicación, no podían estar cerca de las plataformas de BP en el Golfo de México porque había la prohibición de que lo hicieran, que hicieran tomas cercanas o en todo caso que entraran cámaras de televisión. Y obviamente eso impactó en la marca a futuro, ¿no? Porque de hecho hubo un descuido. Todo eso se centró en el problema, pero al final hubo un descuido en cuanto a la reputación de marca en adelante. Ahora, el caso de Exxon Valdez. Como ustedes saben, Exxon tenía una embarcación, la embarcación, digamos que llamada Valdez, que encalló justamente en ese puerto, en el puerto Valdez en Alaska, y produjo este problema de derrame que hasta ayer también sigue siendo materia de análisis en algunas entidades públicas y privadas en Estados Unidos y en todo el mundo. La empresa Exxon en aquel entonces se disculpó acerca de este caso, pero no asumió ningún tipo de responsabilidad. Si bien es cierto, acertaron con el manejo de la crisis como tal, o sea, se comprometieron a hacer la limpieza del mar, recuperación de la fauna marina, entre otros temas, ciertamente minimizaron el problema ante la opinión pública, y eso se notó desde el comienzo. Luego les explicaré por qué razón. Esta crisis le costó a Exxon más o menos como unos 2.500 millones de dólares en aquel entonces, además de numerosas demandas legales. Hasta la fecha han pasado casi ya de 34 años del problema, 33 años del problema, y hasta la fecha este hecho sigue causando contaminación en la zona del mar de Alaska, casi 2.000 kilómetros cuadrados afectados por el derrame del Exxon Valdez. Y la empresa en aquel entonces, en los años 90, cambió de nombre a ExxonMobil. En cuanto a aciertos de Exxon en aquel entonces, no hemos encontrado alguno en particular, sino muchos desaciertos. Por lo pronto, la empresa demoró aproximadamente una semana en dar una declaración. A los 10 días de haber ocurrido este primer hecho, este impacto de la embarcación en el puerto de Valdez, en Alaska, la empresa, aparte de esta primera declaración, puso avisos en más o menos unos 166 diarios en todo Estados Unidos y el norte también, en Alaska y Canadá, con el fin de disculparse de lo que había pasado. Centró toda su prioridad en extraer el crudo derramado. Esa fue, de hecho, su primera prioridad como tal. Otro hecho que también se considera como un desacierto. El CEO de la empresa no asumió la vocería de un inicio, sino que lo hizo un grupo de ejecutivos de mando medio que la alta dirección envió a la zona de guerra, en este caso, ¿no? El CEO minimizó el caso, minimizó el problema. Él pensaba que no era el indicado para dar una versión oficial de parte de la empresa, evitó la exposición mediática al comienzo y más bien apareció después de 3 semanas a dar una declaración. Otra de las fallas que cometió Exxon en aquel entonces es que instaló en Valdez
que es un puerto remoto en Alaska, bastante lejano, una central, digamos, de operaciones, en la que también estaba incluida la central de operaciones de prensa. Y debido al retraso en el uso horario, porque de hecho la idea era estar conectada con la base que está en Nueva York, pero hay 4 horas de diferencia entre Nueva York y Alaska, así que el problema también del problema horario, también la dificultad de las operaciones. Hablamos de 4 horas de diferencia entre el horario de Alaska y el horario de Nueva York. Y eso se tomó también limitó la comunicación y que se llegara con fluidez a los medios de comunicación en Estados Unidos. Y obviamente también tuvo problemas con la prensa, ¿no? Porque dado que estaba atendiendo a la emergencia en Valdez, todo se centraba ahí. Por tanto, el que quería saber más acerca del caso Exxon tenía que comunicarse con las cabezas que estaban atendiendo el problema de prensa en Valdez. No había quien pudiera responder de ello en Nueva York. Y también había un tema de comunicación cruzada, ¿no? Porque el Exxon decía una versión, pero la prensa tomaba declaraciones de otros opinólogos u otras personas que hablaban a nombre de la empresa. Y de hecho, esto también afectó el flujo informativo posterior en el caso de Exxon Valdez. En el caso Repsol, tomando en consideración estos dos casos, y antes de pasar al caso Repsol, de hecho, esos temas, tanto el de Exxon como el de British Petroleum, nos sirven como antecedente para poder darse una idea de cómo es que ambas empresas, que son monstruos mundiales del mundo de hidrocarburos, manejaron un tema de crisis que obviamente fue para ellos complicado, ¿no es cierto? Porque obviamente nunca les había pasado, no tenían un plan de contingencia para ellos, y así que esto simplemente sirvió como un referente para lo que luego va a pasar en otros casos de derrames en todo el mundo. Llegamos al año 2022, al enero último, y el problema con Repsol que ahora estamos todavía viviendo. Vamos a un caso actual. Hoy viernes 18 en la mañana hubo una conferencia de prensa de Repsol, los directivos de Repsol aquí en Perú. Ellos han ofrecido los siguientes puntos. A fin de mes, o sea, a fin de este mes, o sea, hablamos de una semana y media más, van a terminar el trabajo de recojo de petróleo y de limpieza de las playas en todas las zonas afectadas, que es básicamente Ancón, Ventanilla, parte del Callao, hasta inclusive Chancay. Señala la empresa, o ya han señalado esto, que tienen ya recuperado un 98% del crudo que se ha derramado. También han anunciado que van a entregar 65 millones de dólares al gobierno para ayudar en la mitigación del impacto en el mar. Y también se está dando una compensación económica a los pescadores de Ventanilla, que son más o menos como unos 2.500 entre Ancón y Ventanilla que han sido afectados por este derrame de petróleo. No pueden trabajar, obviamente, no pueden entrar al mar para poder pescar. Y también se están entregando bolsas con alimentos y víveres para poder sobrevivir en este tiempo. Los problemas que hemos identificado, o se ha identificado en este caso de Repsol, son los siguientes. El principal, una reacción tardía. Recordarán ustedes que en los días posteriores al 15 de enero, luego del problema que hubo con este volcán en Tonga, es que la vocera de comunicaciones de la empresa salió después de 4 días de producido el derrame. Por eso es el día 19 del mes de enero. A los 5 días, o sea, el día siguiente, el día 20-21, es que sale un comunicado de la empresa, ¿no es cierto? En el que obviamente explica lo que estaba pasando. Luego de ello, una semana después, hablamos del día 22-23 de enero, aparece en televisión el CEO de la empresa en el Perú, el señor Jaime Fernández Cuesta, justamente para darles la explicación del caso. Y de hecho, pues esta reacción tardía es lo que ha molestado a muchas personas, que obviamente ha causado una mala imagen de la empresa posteriormente a lo que ha venido ocurriendo. Otro aspecto que se ha visto también como negativo en este caso Repsol es el siguiente. Este comunicado justamente de Repsol el día 20 de enero, que estamos justamente mostrando en pantallas en ese momento. La falta de liderazgo. En casos como estos, el CEO es quien debió aparecer de manera inmediata, porque el CEO realmente es el líder de la entidad, de la empresa, es que da la percepción de liderazgo, el que maneja el compromiso de la empresa, el que da credibilidad sobre todo, y que lleva obviamente como estandarte los valores
de Repsol, ¿no? Y obviamente es una imagen de empresa comprometida con el medio ambiente, que es una empresa socialmente responsable. Esto no ocurrió, como hemos dicho en un momento. El líder de Repsol apareció después de una semana y esto también fue lo que llamó la atención de la opinión pública, porque en esta entrevista que dio en el canal Latina no se le notó, digamos, igual como el caso de la vocera, con una, digamos, una postura de por lo menos aceptar la responsabilidad del hecho. Entonces, otra vez, el problema de liderazgo estuvo presente allí. ¿Qué más hemos visto en el caso de Repsol? ¿Qué otro aspecto negativo hemos encontrado en su forma de reaccionar ante este hecho? Cero comunicación estratégica. ¿Por qué razón? Recordemos que este hecho se dio exactamente en las instalaciones de Repsol, en la zona de carga y descarga de petróleo. Entonces, siendo esta su área natural, es que Repsol debió manejar allí la situación, porque ellos tienen ahí todo para justamente liderar las comunicaciones, ¿cierto? Ellos son finalmente los expertos que conocen esta industria. Y obviamente ante esta falta digamos, de pronunciar sobre el hecho, es que han aparecido los voceros, otros voceros de la empresa, o en todo caso, otras personas a hablar acerca de lo que haya pasado en Ventanilla y con ese derrame de petróleo. Porque este espacio que no ocupa la empresa lo ocuparon otros finalmente, ¿no? Que fueron los que dieron este mensaje, y de ahí las portadas permanentes en los diarios, lo que salía en la televisión, en la radio, y sobre todo en las redes sociales, que fue, digamos, devastador para la imagen de la empresa. ¿Qué más hemos notado en esta suerte de análisis de la acción de Repsol en el caso del derrame? La ausencia de responsabilidades. Como ya hemos dicho en un momento, si bien es cierto, el problema se dio en las instalaciones de Repsol, porque era el club de Repsol, ellos debieron tener un manual de contingencias, ¿no es cierto?, que les ayudara justamente a poder sobrevivir a este problema. Pero, obviamente, dado que no han asumido responsabilidades, ellos en cierto modo se han evitado esto, porque ahí puede ser un tema legal de por medio, si que se asume la responsabilidad, porque eso podría conllevar a millonarias eliminaciones y multas de por medio. Y otro detalle también es que la empresa derivó la responsabilidad a terceros, o sea que le echó la culpa al carguero Maredoricum, a la Marina de Guerra, le echó la culpa al volcán submarino, entre otros aspectos. Entonces, finalmente, allí como que la empresa también no asumió esa responsabilidad que debió hacerlo en aquel momento, considerando que estaba el problema en su zona de embarque y desembarque de petróleo. Así que por ahí también hay un problema de fondo muy, muy grave. Otro aspecto que hemos notado, mensajes contradictorios y nada transparentes. Como hemos dicho en un momento, cuando salió la primera vez la vocera de la empresa, ella estaba hablando de que el problema era básicamente con 7 galones de petróleo. Y luego se supo que habían sido 6.000 barriles y luego el monto del derrame subió a 11.000 barriles, que fue lo que la empresa realmente informó días después. Y esa información obviamente no fue bien manejada por parte de Repsol. Entonces ahí hay un problema básicamente de transparencia en el manejo de la data. Y con ello se da uno cuenta que finalmente la empresa se puso por delante de sus intereses, ¿no? No hubo aparentemente allí un manejo adecuado de esta información y la idea era pues que Repsol salga bien librado del problema, como imagen de empresa finalmente. ¿Qué más hemos encontrado? La falta de lenguaje sencillo y empático. Se debió usar un lenguaje mucho más sencillo, sin tecnicismos, y se nota que la empresa tampoco transmitió empatía, no se identificó con el problema de la gente, porque obviamente los afectados han sido muchas personas, gente de condición humilde, básicamente pescadores que han sido los afectados con este problema, y obviamente también la gente que vive cerca del mar y que está obviamente en la zona de Ventanilla, de Chancay, del norte de Lima, que ha sido afectada por el derrame. Ha faltado ese mensaje empático, que tenga calidez, calma, solidario, con conocimiento, para dar tranquilidad a la opinión pública. Porque la idea es que Repsol, siendo quien está en esta industria, debía hacer notar que dominaba el problema y que lo podía controlar con facilidad. Pero eso lamentablemente no fue así. ¿Qué más?
los valores corporativos de Repsol han estado a un lado o simplemente desaparecieron. La empresa tiene una narrativa importante de seguridad y responsabilidad social. Y esto, si ustedes ven en su página web, no ha estado coherente con lo que ha pasado aquí en Perú. Los voceros de la empresa no han hecho notar estos valores en sus entrevistas, en medios de comunicación. Y obviamente acá lo importante, y es cierto a tomar en cuenta, es que lo importante de todo en casos como estos son las vidas humanas, los animales, el medio ambiente, y luego van las marcas. Así que al parecer lo que ocurrió acá más bien fue al revés, ¿no? Que la marca estuvo antes que todo esto. Así que es un tema que van a tomar en cuenta. Hay un tema también que hay que tomar en cuenta acá, es cómo es que Repsol ha estado trabajando a través de sus diversos actores. De hecho, la empresa ha tenido un mapeo importante. Lo que hemos hecho aquí en este gráfico básicamente es tratar de hacer un resumen de aquellos actores con los que ha trabajado en estos últimos días o semanas Repsol. Sobre todo los internos, los trabajadores de la empresa, los accionistas, los inversionistas que han estado al tanto de todo lo que ha estado pasando aquí en el Perú. Porque de hecho, este caso de Repsol es una mancha para la reputación de la empresa y obviamente puede afectar también su cotización en la Bolsa de Madrid, por ejemplo, y en otros mercados mundiales. En cuanto a los actores externos que ha estado manejando la empresa, en el caso de los externos directos, tenemos a los Ministerios de Ambiente, Energía y Minas, Producción, Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo. También están los reguladores, en este caso la UEFA, el CERNAM, CERNIN, la Dirección de Capitanías, la DICAPI también ha estado presente como un actor importante en los externos, y sobre todo los pescadores de Ancón y Ventanilla, que suman más o menos como unas 2.500 personas, pero que obviamente si lo mencionamos a las familias, hablamos de más o menos unas 10.000 personas que están afectadas directamente por el caso del derrame en Ventanilla. También están comprendidas allí los habitantes de Lima Norte, de toda la zona de Chancay, de parte de Huaura, también de Ventanilla. Y también los municipios, las municipalidades de Ancón, Ventanilla, Chancay, Huaura y Comas. ¿Por qué Comas? Está un poco lejos. ¿Por qué? Porque ocurre que la empresa, o en todo caso, trabajadores municipales de Comas han estado presentes en el trabajo de limpieza. Eso fue al comienzo de todo eso hace algunas semanas. Y eso también llamó la atención. Así que eso también hay para tomar en cuenta. Y también está en este mapa de externos directos, de los actores externos directos, el Congreso de la República a través de sus comisiones que han estado presentes en la zona. Y también congresistas, ¿cierto? En cuanto a los actores externos indirectos, hemos tenido ONGs ambientalistas que han estado saliendo a la prensa justamente a tratar de su punto de vista acerca de este problema. Han estado también medios de comunicación, ex autoridades públicas, sociedad civil, entidades académicas, opinólogos de todo tipo que han estado hablando acerca de este caso puntual y que obviamente han estado dentro de este mapa de actores de Repsol. Puede que haya muchos más actores, sí, definitivamente los hay. Hemos hecho de manera muy, muy casera este mapeo de actores, que es lo que básicamente se toma en cuenta cuando hay un caso como estos. Y este caso puntual de Repsol en Ventanilla, pues ha tenido básicamente este mapeo inicial que obviamente se ha podido ampliar en el tiempo. Ahora, en cuanto a un resumen del caso Repsol, como hemos dicho hace un momento, la empresa demoró en comunicar, y muchísimo, unos días, 4 o 5 días, es bastante para un caso como este. Y en ese espacio que la empresa no comunicaba, lo hicieron otros. Y esto hizo que cundiera la mala información. Les faltó liderazgo, falló la comunicación con estrategia, no hubo mensajes claros, tampoco transparencia en sus acciones ni en sus mensajes, no asumieron la responsabilidad, culparon a terceros, usaron palabras técnicas y poco amigables, disolvieron sus valores corporativos y las redes sociales no funcionaron. Y de hecho, las redes sociales, digamos, fueron básicamente las que multiplicaron con creces la mala acción de Repsol en mi familia. Ahora, luego de haber hablado de los casos emblemáticos a nivel mundial y el caso de Repsol, vamos ahora a hacer
un análisis de cómo se maneja una crisis, el paso a paso de una crisis para poder entenderla mejor. Siempre todo objetivo de gestión de crisis tiene como finalidad recuperar la confianza. Si es que algo ha pasado con nuestra organización, sea esta pública o privada, básicamente la idea es que se recupere la confianza y que los stakeholders vean realmente a la entidad, a la empresa, a la organización con, digamos, con buenos ojos y que ésta mantenga su credibilidad y prestigio, que es lo importante. ¿Qué ocurre en el contexto actual? Si vemos lo que ha pasado en los últimos 20, 22 años, hay muchos cambios culturales. Antes, hace unos 30, 40 años, no nos preocupaban los temas ambientales, ¿no? Estábamos en otras cosas, teníamos otro tipo de intereses. Hoy en día, sí, estamos más sensibles y nos preocupan temas de medio ambiente, los temas que tienen que ver con el cuidado de los animales, los temas de género y de la diversidad sexual, entre otros temas, ¿no? Porque son temas que finalmente están ya en las generaciones en el ADN de las personas, en sus insights, como dicen, ¿no? En el tema de los marketing. Y esos temas sensibles finalmente ahora son los que marcan la pauta y se convierten finalmente en agendas emergentes. Todo lo que hemos escrito antes, lo que hemos explicado hace un momento, justamente es eso, ¿no? Un cambio de patrones culturales y obviamente que tienen que ver con los temas que hoy en día nos preocupan a todos. Y esos temas que nos preocupan a todos también son parte de una agenda política, de una agenda legislativa, y se convierten en leyes, ¿no? Que son debatidas en los gobiernos, ¿no? Y están en la nueva sociedad y en su forma de vida. Todos esos temas nuevos nos ponen más sensibles y obviamente hay más cuidado. Y por eso que el ojo público está más que nunca atento a cualquier caso de estos que puedan afectar nuestro entorno. ¿Y esto cómo afecta a las organizaciones? Pues bien, todo lo que hemos explicado hace un momento respecto de cómo es que estas agendas emergentes pueden afectar, sí, pues afectan. Por ello es que las empresas, las organizaciones hoy en día están preocupadas por comunicar bien y sobre todo de manera efectiva. Hoy en día hay mucha preocupación por la marca y su reputación, porque tiene que ver también con un tema económico. Obviamente una buena reputación también ayuda mucho a que nuestra empresa tenga una mejor valorización. En el caso de una empresa privada, en una entidad pública, básicamente es en cuanto a la calidad de la misma y sobre todo su proyección a la comunidad, para que esta imagen se mantenga en el tiempo. Importa mucho, obviamente, el avance de la tecnología y también cómo es que las redes sociales impactan en ello. Pero también importa mucho hoy en día saber cómo es que estas conviven. Quiere decir que la tecnología y la información permita que las redes sociales también convivan entre ellas, que haya una buena convivencia y que estas a su vez convivan con los medios tradicionales, con la prensa escrita, la radio, la televisión, que es los medios, digamos, offline con el online de hoy, con las redes sociales, que haya una buena convivencia entre ambas. Y también en esos días, no podría ser de otra forma, también ocurre que abundan los fake news, noticias falsas que también cobran vigencia y sobre todo más cuando esas pasan a un medio de comunicación formal y se convierten en noticias. Por eso es que también preocupa mucho a una organización que su imagen no sea afectada cuando hay una noticia que es falsa. Y a veces la noticia falsa se convierte en verdadera porque justamente es que hay muchos que reiteran esa información falsa que al final se convierte, quieras o no, en una verdad, pero es una verdad que no es del todo verdad, no es una verdad falsa en este caso. Hay un tema también importante que tener en cuenta que hablamos hace un momento del caso, de la sensibilidad social. Hoy en día el mundo es un mundo muy sensible y muchas veces en la gran mayoría de casos aquí se dan las crisis. En estos espacios de sensibilidad se dan las crisis, o la gran mayoría de ellas. Por eso es importante entender dónde está esa sensibilidad, cómo trabajarla, porque la opinión pública puede crear esos espacios sensibles, ¿no es cierto? Y ahí es donde justamente identificamos el problema para poder de esa manera establecer o crear una estrategia de comunicación.
Por eso es importante también que las marcas trabajen mucho en su estrategia de crecimiento y de consolidación, porque de esa forma hay que saber antes qué tan sensible será el público frente a la marca. A veces una marca puede ser tan fuerte, sobre todo las marcas que están vinculadas al ámbito extractivo, ¿no? Para hacer un ejemplo puntual, por ejemplo, eh, una empresa de golosinas, por ejemplo, tendrá una mejor, digamos, recepción ante la comunidad por cuanto genera, digamos, una sensación más de alegría, ¿no? No así necesariamente una industria extractiva, llámese una empresa de hidrocarburos, de petróleo, por ejemplo, pues siempre están las empresas de petróleo o de hidrocarburos identificadas con casos de contaminación ambiental. Entonces, por ahí hay que saber medir bien la sensibilidad de la gente y la opinión pública para saber cómo es que nuestra marca la puede impactar de manera negativa. La idea es que eso se revierta en el tiempo, que esta imagen de negatividad pueda pasar al revés a ser algo positivo y que finalmente esto pueda ser bien capitalizado a través de la opinión pública y sobre todo ganar adeptos y lograr una buena imagen que al final nos permita estar, digamos, bien con la sociedad y sobre todo siempre preocupándonos que esto no se vuelva a afectar, ¿no? Con un hecho negativo, la imagen de la marca se ve afectada justamente cuando hemos construido la misma. Recordemos que a veces uno construye una buena imagen durante una cantidad de años, pero basta que ocurra un hecho negativo, esta imagen se puede derrumbar en pocos minutos o segundos. Ahora, las crisis, ¿cómo se pueden afrontar? ¿Cómo las afrontamos? Una crisis es un hecho que es no controlado, que ocurre en cualquier momento sin que uno lo pueda prever. Estas crisis generalmente tienen consecuencias negativas, ¿no? Afectan la gestión misma de la empresa, la puede paralizar inclusive, afecta la reputación y la percepción de cualquier entidad, ¿no? Digamos hacia afuera. Como que no van a ver nada, obviamente. Apenas se da este hecho negativo o de crisis, siempre se debe evaluar qué decir, cómo decirlo y en qué tiempo decirlo, porque obviamente los tiempos ahí son, digamos, hay que saber usar los tiempos, porque a veces cuando nos demoramos, hay otros que ocupan ese espacio. Otra vez, es importante salir a tiempo y a responder ante un problema, pero también hay que saber cuándo identificar qué tipo de problema es. Hay una escalera que hemos puesto justamente allí de cómo se ven esos casos de problemas de imagen en una empresa, donde la crisis tendría que ser lo final, la parte más crítica. El riesgo es lo inicial, cuando vemos a lo lejos que algo podría afectar a nuestra reputación, pero que si analizamos bien este riesgo, puede que sea algo, por algo muy puntual y que pase rápido. Luego, si hay conflicto, la conflictividad, el escándalo, y al final, como hemos dicho en un momento, la crisis es la que finalmente detona en un problema de imagen que podría afectar a nuestra empresa o organización. Entonces, ante estas crisis, es importante, para poder saber cómo afrontarlas, es importante hacer un buen monitoreo de las comunicaciones en todos los frentes, en todas las plataformas, había que poder online y offline, justamente con la finalidad que podamos determinar si este problema que está viniendo, este hecho que está afectando, podría detonar en una crisis. Por eso, esto hay que saber cómo comunicarlo a la alta dirección y sobre todo cómo es que esta alta dirección se puede involucrar en el manejo de esta crisis, si es que, como dije en un momento, la misma llegara a ser tal cual. A veces, digamos, no razonamos bien. La idea entonces es que si pasamos de un hecho simple, que básicamente es un conflicto, que vemos que no puede llegar a una crisis, hay que manejarlo como tal. Porque hay oportunidades en que los líderes se inmiscuyen también, por ejemplo, en casos mínimos. Y la idea es que lleguemos a las cabezas de una organización solamente con el caso ya escala a una crisis mayor, donde se requiere que un CEO intervenga y sea quien lidere la gestión de crisis. Ahora, en cuanto a la comunicación en la alta dirección, hay tres aspectos importantes a tener en cuenta cuando se hace una crisis. Siempre hay que trabajar en la integración de tres áreas. El nivel operativo,
quiere decir en el manejo mismo de la empresa, en su día a día, en su mecanismo, en su forma de trabajar. El nivel judicial legal, básicamente es el apoyo legal que se da en casos extremos, cuando, por ejemplo, ante un hecho fortuito, ante una crisis, hay algún tipo de connotación legal, algún tipo de demanda. Y el nivel comunicacional, que es el que, como dije en un momento, debe integrar tanto lo operativo como lo judicial y lo comunicacional tal cual. Entonces, es importante estos aspectos. Importa mucho que ante una crisis no pare el negocio, que continúe en el tiempo y que la parte judicial apoye algún tema que haya o una contingencia que ocurra en el camino. Y en la parte comunicacional, obviamente, tiene que ver con cómo nosotros manejamos una crisis a través de los canales adecuados para que la misma sea atenuada. Lo que importa acá, como vemos en su momento, es que se integren esas tres áreas al momento de afrontar una crisis. Si logramos que estas tres áreas estén unidas, se pueden formar luego de ello equipos de trabajo, ¿no?, que se van a comunicar de forma fluida y permanente entre sí. Y esto va a permitir que la crisis pueda ser mejor manejada. Y siempre es bueno que la crisis, que uno se entere de esta crisis a través de este flujo de comunicación, ¿no? Porque la idea es que tengamos el control de la misma y que no nos enteremos por otras vías. Es cierto que las crisis pueden estar en cualquier momento, pueden reventar una crisis, puede haber una caída de un puente, puede ocurrir una explosión de un pozo de petróleo, en estas circunstancias, pero la idea es que nos enteremos a través de estos flujos de comunicación y no a través de terceros, porque ahí se generan problemas, porque esos, lamentablemente, y ahora con las redes sociales, eso se comunica de muy mala manera, muy rápido y sobre todo genera una mala información a toda la sociedad. Es importante que antes de llevar a cabo una estrategia o una gestión de crisis, tengamos escenarios, que practiquemos escenarios o los vayamos creando en el tiempo para hacer una especie de prueba piloto, de la manera que estemos preparados ante cualquier contingencia. Por eso es importante que en tiempos de calma, cuando no hay ningún problema de crisis, manejemos estas simulaciones de escenarios para evaluar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y eso obviamente va a dar paso luego ya a la creación de protocolos de comunicación. Recordemos que hoy en día, mientras más expuesta esté una marca, más rápido se viraliza mucho negativo de ella en las redes sociales, sea cualquiera de ellas. Y un punto importante tener en cuenta, nosotros cuando lideramos una gestión de comunicación de crisis, debemos tener en cuenta lo siguiente en cuanto a los tiempos. Una crisis no espera, tenemos que tenerla rápido, por eso es importante manejar los tiempos. Tomar una decisión puede llevarnos a pensarla, a tratar de darle vuelta a la idea que vamos a dar, o a la respuesta que vamos a dar, o a la forma en que vamos a resolver el problema. Y esta respuesta no debe durar más o no debe tardar en hacer o crear entre 45 minutos a 12 horas, dependiendo del grado del problema o de crisis que tengamos a frente. Siempre es importante para una crisis manejar un mapa de actores o stakeholders con la finalidad de saber cuáles van a ser nuestros públicos, directos, indirectos, internos, externos, y así poder manejar mejor la comunicación y que todos estén al tanto de lo que está ocurriendo y cómo es que la empresa, la entidad pública, privada, la organización, va a manejar esta crisis. Hay un checklist de las cosas que se deben hacer en cuanto a una crisis. Número 1, se forman equipos de trabajo. Número 2, se identifican a los líderes de la entidad de la empresa y al vocero principal que va a llevar la voz de la empresa. En el tercer punto, se entrena a los líderes para que sepan conectar la comunicación con la parte operativa del negocio y con la parte judicial. También es importante diseñar escenarios de crisis, ¿no? Justamente viendo el ejemplo de lo que le han pasado a otros actores de nuestro sector o a otros competidores en otras áreas de otros tipos de industrias. La finalidad es saber hasta qué punto el problema puede afectar o no nuestro core business. Solamente activamos esta gestión de crisis cuando tenemos un problema que afecta directamente a nuestro nicho de negocio. Si ahí afecta, ahí entramos a tallar con una gestión de crisis de manera efectiva. Importante identificar a los públicos objetivos, sobre todo a quién vamos a llegar, internos, externos, y sobre todo saber qué tipo de canales se van a utilizar.
porque allí hay canales, como en este momento, offline y online, los tradicionales y los digitales. Hay que saber cómo llegar a ellos y de qué manera tratarlos. Y sobre todo, identificar protocolos de respuesta, porque es importante tenerlos en cuenta cuando hay una crisis. En el caso del uso de medios digitales en una crisis, obviamente, y es importante esto, las redes sociales hoy en día son la forma de comunicación más veloz que existe en este momento para tratar de comunicarnos con nuestros stakeholders que están obviamente en el mundo del ciberespacio. Y también por la velocidad que tienen, también a veces tenemos que tener en cuenta su buen uso. Y sobre todo hay que saber usar las redes sociales porque ocurre muchas veces que hay que tenerlas vigentes y siempre vivas, ¿no? Si tenemos ya una huella, una presencia digital permanente, es que nosotros podemos ahí comenzar a construir nuestra imagen, nuestra reputación, con contenidos que justamente ayuden en ese sentido. Si tenemos canales digitales, pero nunca los hemos usado, es mejor no hacerlo durante una crisis. ¿Por qué razón? Porque como dije hace un momento, es importante haber construido antes una buena imagen en redes sociales, una buena imagen digital, eh, una buena reputación para poder usarlas. Caso contrario, mejor no emplearlas. Y si no se detienen, mejor no crearlas, porque ya pasó en el pasado, para la redundancia, en el caso, por ejemplo, hay casos emblemáticos. Por ejemplo, en el caso de BP, cuando ocurrió el problema del año 2010 en el Golfo de México. La empresa tenía redes sociales, pero no las utilizaba. Y hubo una cuenta de Twitter que a su vez generó otras cuentas o sus cuentas de Twitter que crearon muchas personas afuera en el Internet. Y por ahí lanzaban mensajes de la empresa y se burlaban o se mofaban del problema que había ocurrido en el Golfo de México. Por tanto, la empresa tuvo que hacer malabares y sobre todo pedirle a Twitter que la apoye justamente a cerrar esas cuentas falsas, que no eran suyas, estaban en cierto modo mal informando a todo el mundo acerca del manejo de la crisis que tenía en ese momento del derrame que tuvo en el Golfo de México. Así que eso ocurrió. Cuando uno no tiene redes, mejor es no crearlas para manejar una crisis, sino simplemente no tenerlas ni punto, nada más. Pero en fin, le pasó a BP y le puede pasar a cualquier otra empresa. Algunos temas finales ya para concluir la presentación. Una regla esencial es mantenerse siempre por delante del flujo de las informaciones y nunca permitir que los acontecimientos, los hechos vayan por delante, porque allí sí perdemos totalmente el manejo de la crisis. Es importante esto también, el valor de un CEO, de una alta dirección de una empresa, se determina justamente en cómo maneja una crisis y cómo toma las acciones correctas. Recordemos que cualquier respuesta que vayamos a dar ante una crisis debe ser una respuesta perdurable y que sea en el tiempo sostenible, porque eso queda como una huella para siempre. Y entonces cuando esta crisis sea recordada en 10, 15, 20 años, ahí será la respuesta a esta crisis. No podemos cambiar de versión en el tiempo. ¿Sí? Hoy en día la reputación corporativa es uno de los bienes intangibles más valiosos que hay para todo tipo de organizaciones. Según una entidad estadounidense llamada Weber Shandwick, la reputación de una empresa representa hoy en día el 63% de su valor de mercado. De ahí la importancia en que los comunicadores tengan una importante y activa participación en los altos mandos de las empresas cuando ocurren problemas de ese tipo en general, no únicamente que estén rezagados en una pequeña oficina, sino que el comunicador o la comunicación como tal sea parte del día a día de las habilidades de todo líder de una organización, porque es lo que ocurre y lo que debe pasar hoy en día, porque es parte de su management y sobre todo para que pueda la empresa contar con una mejor imagen hacia afuera. Dicho esto, eso es todo por el momento. Gracias y más bien estoy atento a sus preguntas de este momento. Sí, licenciado, muchas gracias a usted por su excelente ponencia. Ha sido de muy grato aprendizaje. Felicitaciones, licenciado.
Vamos a proceder ahora con las preguntas. Si tenemos una primera consulta. Sí, un momento. Tenemos una primera consulta. Esta consulta viene a cargo de Judith. Judith nos pregunta, nos dice, si bien se viene comprobando que la afectación ya no es superficial, se debe de considerar que Repsol es una empresa que dota de combustible a casi todo el Perú. Algunas embajadas se pronunciaron al desabastecimiento de este. ¿Qué pasará ahora con Repsol y su trabajo con Perú? ¿Es su consulta? Pues bien, como ustedes ya han podido escuchar en ese momento cuando estaba explicando respecto del caso Repsol, la empresa está comprometida con obviamente terminar de remediar todo el problema que ha ocurrido. La empresa también, tengo entendido que ha estado comunicando al respecto de que no va a faltar combustible, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las aeronaves, ¿no? Que también Repsol produce el combustible, el jet fuel, que es el que se usa en los aviones. Y es cierto que las embajadas han estado preocupadas por este caso. Pero hasta el momento lo que tenemos entendido es que la empresa está asegurando que va a haber combustible y que no va a haber ningún problema. Por lo pronto, la carga y descarga de crudo se mantiene, a pesar que hubo una intervención de OEF en ese sentido, pero por lo pronto esto no se va a cortar, es lo que sabemos hasta el momento. No hay ningún tipo de declaración al respecto de la empresa, en el sentido de que haya algún tipo de desabastecimiento de combustible vinculado con aviones, por ejemplo, que fue el caso de reclamo de las embajadas. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una segunda pregunta. Tenemos la segunda pregunta de Diana Negreiros. Nos indica, ¿considera usted que obtener los cheques de cuentas oficiales son un problema para poder comunicarnos a través de las redes oficiales? A ver, cuando me habla de los checks, es decir, los checks que hay en las cuentas de redes sociales que son oficiales, efectivamente. Eh, Generalmente, las redes sociales se utilizan cuando, si la empresa los ha tenido siempre, se pueden usar para ello. Pero si, por ejemplo, no lo han usado nunca para un caso como este, o en todo caso nunca las han utilizado, mejor no usarlas en ese momento. Yo ahí lo que considero que la empresa debería haberlas usado en el momento, si las han estado usando. Yo no las he seguido personalmente, no las he estado siguiendo en las redes de Repsol. Sin embargo, sí considero que no debería ser un problema, al contrario, las redes sociales de Repsol son las oficiales y se han comunicado por esa vía. Si es que han aparecido otras redes, ahí es el problema. Pero por lo pronto, entiendo yo que la red social original de Repsol Perú ha sido la que ha estado informando, en todo caso, a través de otras vías también, ¿no? Como por ejemplo, a través de otros medios tradicionales para que la empresa esté al tanto o en todo caso informando a la comunidad acerca de lo que estaba haciendo en el plan de remediación en el caso del derrame que hoy había en Ventanilla, ¿no? Así que por ahora yo creo que no habría ningún problema, pero como digo ya, deben ser las redes oficiales que deben ser utilizadas por la empresa. Y si lo han estado haciendo de esa forma, entonces debe seguir haciendo igual. Pero, nuevamente, la idea es que Repsol eh, evite en todo caso o controle el tipo de la comunicación en otras redes sociales que no sean las propias, ¿no? Por ahora, si ha estado usándolas y siempre las ha usado para comunicar diferentes cosas, en todo caso, creo que eso es lo que debe seguir haciendo, ¿no? No sé si conoce la pregunta de la persona que preguntó. Sí, licenciado. Si continuamos con la tercera pregunta. Sí. La tercera pregunta viene a cargo del Facebook. Nos dicen, para estar adelante en una crisis se debería tener una comunicación adecuada con las instituciones estatales y evitar lo que pasó con la Marina de Guerra. Y recalcan el tema del oleaje anómalo. Es correcto. De hecho, como hemos puesto hace un momento, en el mapeo de actores, las entidades del Estado aparecen en primer lugar como, obviamente, como actores directos, ¿no? Externos directos, que son obviamente las primeras a las que se debe comunicar esto. Eh, pero obviamente lo que pasó, el problema principal ha sido que la empresa no ha comunicado durante 4 o 5 días. Por ahí viene el problema. La falta de comunicación ha sido el problema o el detonante de todo esto. Por eso es que la empresa ha sido, digamos, criticada a nivel de la opinión pública, justamente por esa razón tardía. Y obviamente de allí también la reacción de las entidades públicas que están a cargo de este caso y que obviamente pues han visto que Repsol ha demorado en su comunicación.
y se entiende que el puente de comunicación no se debe cortar en el tiempo, se debe mantener obviamente hasta que el problema sea resuelto al 100%. Entonces yo creo o considero en este momento importante que Repsol siga comunicando lo que está haciendo, como lo ha hecho hoy día en esta conferencia de prensa, y así poder atender cualquier inquietud que surja acerca de este derrame. Si ellos están comprometiéndose a fin de mes haber resuelto toda la contaminación y haber logrado capturar todo el petróleo derramado, enhorabuena. Pero que esa comunicación no se corte, sobre todo que siga informando a la opinión pública, pero a través de un solo canal, de un solo vocero, que es lo importante. Si bien es cierto, se ha estado comunicando a través de los medios tradicionales, también no se debe estudiar el digital, ¿no? Porque hay muchos que están ahorita esperando una respuesta de la empresa y lo ha estado haciendo a través de los canales digitales, pero que se evite, como en ese momento, que hayan otros canales y otros voceros, que se canalice todo a través de un solo vocero para que esto llegue bien a la comunidad. Sí, licenciado, muy clara la respuesta. Sí, invitamos a todos los asistentes, si quieren intervenir, pueden hacer uso del micrófono. Pueden levantar la mano y se le va a dar la apertura del micrófono. Tenemos una consulta ahora de Medalit Villanueva, nos dice, bueno, primero agradece, dice, buenas noches, licenciado. Respecto a la crisis, se menciona a la empresa Repsol y entidades comunicacionales. ¿Cuáles serían las funciones del Estado gubernamental para agilizar todo trámite que se requiera, ¿no? Para una pronta solución? Menciona ello. Bueno, como en ese momento, una vez que Repsol empezó a comunicar el hecho, con retraso, pero empezó a comunicar, es que estableció este puente de comunicación o diálogo permanente con el Estado. Lo que sí de pronto pudiera estar ocurriendo es que, y hay, como hay muchos actores acá que intervienen en este caso, habría que ver a quién le das más peso, pero finalmente tienes ahí a un mapa de actores completo, donde tienes a ministerios, tienes al Congreso, o sea, al legislativo, al ejecutivo, tienes también a entidades reguladoras, a UEFA, CERNAM, ¿no? Quienes están al tanto, SNERMIN, y obviamente todos ellos están participando en esta suerte de ida y vuelta en comunicación en cuanto a las formas que se están procediendo para la remediación, de cómo hacer la remediación, en qué paso se va a esa remediación en cuanto a un protocolo de intervención como tal. Y allí el Estado lo que tiene que hacer básicamente es tener más acción, pero también considero yo que el Estado debería canalizar la comunicación porque son muchos actores, ¿no? Y tenemos allí a reguladores, que en este momento tenemos al Ejecutivo, que son ministerios, tenemos al Congreso de la República, entre otros actores, y la idea sería que se canalice todo en una sola vía, pero, en fin, es la forma que se comunica en ese momento la empresa Repsol con cada uno de ellos, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes demandas, ¿no? En cuanto al regulador, obviamente en cuanto a cómo sea este impacto en el medio ambiente, en cuanto a las multas que va a pagar la empresa en el tiempo, con seguridad. En cuanto a los ministerios, lo mismo, para saber cómo está yendo la marcha de esta remediación y cómo pueden intervenir sobre todo las entidades del Estado a apoyar a la comunidad, a los afectados. Y en caso del Congreso lo mismo, ¿no? Que también tiene así su labor legislativa ahí, ¿no? Así que cada quien tiene su parte allí, pero de hecho pienso que debería canalizarse por una sola vía para evitar ese tipo de, digamos, de mensajes contradictorios o días y vueltas que suelen haber a veces cuando hay un problema de este tipo, ¿no? Sí, muchas gracias, licenciado. Mientras que, bueno, tenemos una solicitud de pregunta de Diego Bocanegra. Si le Sí. conceden le habilitan el micrófono. Sí, Diego, buenas noches. Sí, ¿ya te Bueno, habilitaron? sí, ¿me escucha? Ya está, bueno, no sé, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Mi pregunta sería si con todo lo realizado por Repsol en la gestión de esta crisis y bueno, lo mal llevado que ha estado, ¿cree que en algún momento Repsol podría recuperarse, digamos, recuperar su reputación o de alguna forma o por lo menos que no esté tan manchada como lo está actualmente? A ver, este es un caso que ocurre no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Generalmente nosotros olvidamos esos casos al tiempo, ¿no? Como que
De hecho, la acción de la empresa en este momento básicamente es tratar de equilibrar la situación. Si bien es cierto, han estado en un momento crítico al comienzo de todo esto, donde la comunicación estaba fallando, la ausencia de comunicación era palpable. Lo cierto es que la empresa, también apoyada por su consultora externa de comunicaciones, han estado tratando de equilibrar la balanza, ¿no es cierto? A través de canales de comunicación. Es más, ahí también tengo una página web que se ha creado con la finalidad de por ahí canalizar toda la información vinculada con este desastre que había en Ventanilla. Así que eso, en cierto modo, está ayudando a que Repsol pueda, en cierta manera, recuperar parte de lo que perdió en cuanto a su reputación de imagen. Y en el tiempo la puede recuperar. Le va a costar, obviamente, pero tiene que hacer muchas acciones. Obviamente la empresa siempre se ha mostrado como una institución socialmente responsable, que gana inclusive premios de sostenibilidad ambiental, premios que tienen que ver básicamente con su cultura corporativa en cuanto al manejo de sus productos, ¿no? Y la forma como los extrae, cómo los comercializa. Todo ello obviamente ha afectado, pero de hecho de a poco el Repsol podría mejorar su imagen, sí lo puede hacer. Le va a costar muchísimo porque obviamente implica no solamente dinero, sino también básicamente una forma de manejar la situación de aquí en adelante y tener sobre todo un manual de crisis que quizás no lo tenga, ¿no? Porque siempre este tipo de organizaciones cuidan mucho la imagen, pero obviamente también tiene que ver con lo que responda a sus accionistas y también a lo que ocurra con la acción de la empresa en la bolsa del mundo. Por tanto, allí va a trabajar muchísimo para que esa reputación mejore nuevamente en el tiempo. Le va a tomar años, no va a ser sencillo, no va a ser una cosa de un año o dos, pero ciertamente que la opinión pública se va a olvidar de hecho muy pronto. Así que eso ocurrió con el caso BP, ocurrió con el caso de Exxon Valdez. Claro, han quedado como una huella en el tiempo, en el manejo de las relaciones públicas, en el manejo de la comunicación de crisis, como tal, en la parte académica, pero como un hecho como tal, eso ya en cierto modo pasó a un segundo plano, ¿no? Ya como que la gente subió poco a poco esos problemas, ¿no? A Repsol le ha pasado lo mismo caso. Muchas gracias, licenciado. Sí, ahora tenemos la consulta, tenemos la solicitud de apertura del micro de Edwin Zorrilla. Si le dan apertura al micro. Edwin, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, ¿me escucha? Sí, correcto. Gracias. Felicitaciones, Enzo, por la presentación. Yo quería tocar un tema, es un tema de fondo, que es un poco la falta de conciencia de seguridad que tenemos en general como país, no solamente en este caso, sino un poco en general, ¿no? Cuando nos subimos a una combi que no tiene cinturones, los Utopía y todas las cosas que nos han pasado por falta de también de la supervisión de las autoridades, ¿no? Entonces, hay, digamos, temas de fondo que, aparte de las responsabilidades y en general todo, cuando hay una lección aprendida como esta, ¿qué hay de la parte de que el comunicar y que esto sirva justamente para mejorar en el futuro, ¿no? En este caso particular, los que conocemos algo de estos procesos, sabemos que los muelles no tienen los mismos estándares que la parte de proceso, ¿no? Imagínate si un oleaje anómalo produce esto, ¿qué sería un sismo de grado 7 en la misma refinería? Entonces, hay algunas cosas en la comunicación, creo que tienen que también aprovecharse y las empresas pueden más bien darle la vuelta para tocar temas de fondo como en este caso, ¿no? O sea, una lección aprendida y darle la vuelta y, oye, ¿qué vamos a hacer para mejorar la seguridad en todos los muelles? Porque si uno comienza a analizar el problema acá de fondo, la causa raíz es que los análisis de riesgo y todo lo que se hace en el proceso de la refinería, donde tú no te imaginas la instrumentación, control, sistema de seguridad, válvulas dobles, redundancias, todo eso no existe en el lado del muelle, ¿no? Está no tan cerca. ¿Por qué? Porque ya está fuera del área clasificada. Entonces, hay mucha información. O sea, en la era de la información, disculpe un poco que me explaye, pero lo que me parece increíble es que en la era de la información uno puede encontrar mucho más datos sobre esto
que no se están comunicando y que no se están aprovechando para que sirva justamente como una lección aprendida, ¿no? O sea, pasó Utopía hace muchos años, una desgracia, ha pasado otra vez en una discoteca hace un par de años y lamentablemente seguirá pasando. O sea, cómo aprovechar estas lecciones aprendidas para que realmente se produzca un cambio y una mejora como sociedad. Gracias por tu pregunta, Edwin. Es muy importante lo que estás contándonos y sobre todo comentando, porque tiene que ver justamente con un cambio de mentalidad, ¿no? Porque de hecho creo que estamos más preocupados ahora en atender la emergencia, que es básicamente el derrame, que esto pase, y luego de eso el tema queda olvidado. Y obviamente siempre es importante considerar que casos como este, el de Repsol, deben llevar una reflexión y sobre todo a comenzar a estandarizar, a tener procesos, en todo caso manual de procesos para una contingencia como esta. Y que eso sea comunicado adecuadamente a la opinión pública, no cuando ocurre la crisis, no antes, o en todo caso en momentos de tranquilidad. Por eso siempre hemos dicho que esos casos deben ser emblemáticos para explicar a la gente cómo funciona un proceso en el caso de lo que pasó con Repsol, de carga y descarga de petróleo en un muelle, donde obviamente pues el nivel de tecnicismo no es tanto como lo hay en la parte de procesos, ¿no? Porque obviamente el muelle pues básicamente es conectar un ducto al barco y viceversa y se acabó, no hay más allí, ¿no? Y toda la parte, digamos, más científica ocurre hacia adentro, en la parte ya del taller de control que hay en la empresa. Entonces, por ahí viene el problema, ¿no? Saber explicar eso a la gente. Claro está, Perú tiene una industria de petróleo que no es tan grande como la de otros países. Digamos, somos un grano de arena en el universo del petróleo en el Perú, a nivel mundial, mejor dicho. Entonces, ahí es importante comenzar a trabajar en esquemas que permitan justamente que las empresas, una vez que pasen estos problemas, creen esos manuales y que sean sobre todo explicados a la comunidad. Es difícil que todos lo puedan entender, pero tranquilamente, si esto ocurrió a Repsol en su zona de influencia que es Ventanilla, tranquilamente la empresa podría estar, luego de este problema, pasearse por los colegios de secundaria, de primaria, en la zona de Ventanilla, colegios públicos, privados, a dar una explicación de estas cosas, justamente con el fin de que los chicos, alumnos de colegios, sean los que lleven información a casa, a sus padres, y comience esa cadena de información, ¿no? De transmisión de información de los niños, jóvenes a sus padres, para que esto comience a calar y comience a ser entendido de mejor manera. Y entonces así podemos comenzar a ver que la gente va a comenzar a entender esos temas y va a haber una mejor forma de sobre todo recibirlo cuando hay un problema, sobre todo saber que eso ocurrió por tal motivo. Es cierto, una contingencia de esas se puede dar, ¿no? Le ocurrió a Repsol, pudo haber ocurrido un terremoto, pudo haber ocurrido un maremoto a frente del Callao en ese momento, tantas cosas. Pero también es cierto que la empresa no se percató de que había este problema del derrame horas antes. O sea, de hecho, cuando estaba el problema ya encima, recién han reaccionado. Pero sí es importante considerar la posibilidad de que Repsol y otras empresas que estén trabajando estos temas de hidrocarburos en la zona de la costa pudieran trabajar protocolos, sobre todo manuales, que puedan ser luego también explicados de manera sencilla al público, ¿no? A través, como dije en ese momento, del área académica, los colegios, universidades que estén cerca de la zona de influencia de la empresa, en este caso Repsol, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias por su respuesta, licenciado. Ya con esto damos por concluida la ronda de preguntas, ¿sí? Y agradecer a los participantes que formularon sus preguntas. Agradecer a todos ellos y ahora, nuevamente hacerles recordar a los ingenieros y público en general, no olvidar llenar su registro de asistencia y la encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat de la sala. Bueno, a continuación le cedo el uso de la palabra al ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Gracias, Daniel. No sé si me escuchas. Sí, ingeniero, se le escucha correctamente. Ok.
Bueno, ante todo agradecer profundamente al licenciado Enzo Chaparro, ¿no? Por su brillante conferencia que hoy nos ha brindado. En realidad estamos a un poco más de un mes de este lamentable accidente que ocurrió en el mar de Ventanilla y que las consecuencias son muy drásticas para el Perú, ¿no? Sobre todo para las zonas más cercanas. Nosotros desde el capítulo de Ingeniería Ambiental, desde el Consejo Departamental de Lima y desde el Consejo Nacional del Colegio Ingeniero del Perú estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de formular recomendaciones a las autoridades, ¿no? Y que este episodio nunca más se repita. Hasta el momento hemos sacado ya 2 pronunciamientos, 2 informes técnicos, una de la visita que tuvimos a la semana de este lamentable hecho, y el día de hoy hemos sacado otro informe técnico de la visita que tuvimos a la misma planta de Repsol, ¿no? De la refinería de La Pampilla, donde nos invitaron a conocer sus instalaciones y cómo estaban operando. Lamentablemente hemos hallado muchos hechos, muchos hallazgos que no son tan recomendables. Todo eso lo hemos descrito en el informe que hemos presentado hoy a nuestras autoridades del CIP y que también ya en este momento ya ha sido difundido ampliamente por todos los canales del CIP. En realidad nosotros como ambientales y como ciudadanos también no hemos conformado varios comités técnicos y comisiones dentro del CIP, entre ellos el comité de emergencia ambiental del capítulo. Tenemos también la comisión interdisciplinaria con integrantes de muchas especialidades, ¿no? A través de todos los capítulos del CIP Lima, y también la decana nacional nos ha permitido también crear un grupo de trabajo desde el Consejo Nacional para viabilizar todas estas propuestas que estamos realizando. Ya nos hemos reunido con varias autoridades, ¿no? Entre ellos el Congreso de la República, ¿no? La Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos, Amazónicos, Ecología y Medio Ambiente, pero también nos hemos reunido con la Defensoría del Pueblo en temas ambientales. Nosotros vamos a seguir trabajando profundamente para digamos aportar técnicamente, ¿no? a este lamentable hecho, ¿no? Ya estamos más de un mes con este tema. Hemos realizado 18 conferencias técnicas, ¿no? Justamente la conferencia de Enzo Chaparro es la conferencia número 18. Todas estas conferencias son de acceso libre y gratuito, también por el canal que tenemos en YouTube y también por las redes sociales de Facebook y otros que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a seguir planificando actividades, ¿no? El día de mañana estamos sesionando tanto la comisión como el comité para planificar actividades de monitoreo, ¿no? Esas actividades también van a ser propuestas a nuestras autoridades del CIP, ¿no? Para poderlas viabilizar, y seguramente vamos a recibir el apoyo tanto de nuestro decano de Lima, ¿no? El ingeniero Roque Benavides, como de nuestra decana del Consejo Nacional, ¿no? La ingeniera María del Carmen Ponce. Con estas palabras doy por terminado esta conferencia. Próximamente vamos a lanzar otros eventos, ¿no? En el marco de esta conferencia, y también los invitamos para que todos ustedes nos acompañen. Muchas gracias a todos en nombre propio y de todos los integrantes de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Ambiental. Gracias a todos, gracias Diego, Daniel, Enzo nuevamente, ¿no? Y a todos los colaboradores que hoy nos han acompañado, Jorge, Jocelyn, Arnold. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo evento, ¿no? Que seguramente va a ser el jueves o viernes de la próxima semana. Gracias.